con todas las marcas de exclusión de la colonia, o sea, de nuestra historia, ¿no? De la colonización del pensamiento, de la colonización política, económica, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay una infinidad de problemas que se pueden discutir. Hay algunos que yo considero, además de importantes, actualizables, ¿no? Para el trabajo hacia el cual yo me he orientado cada vez más, que es el de la teoría crítica de los discursos. Esto es tomado de Foucault, que considera las relaciones justamente entre el discurso, la verdad, por supuesto, tan cara a la filosofía, ¿no? El poder, la historia, o mejor la genealogía, las prácticas sociales, las prácticas políticas, etcétera. No es la única, no hay la filosofía, hay las filosofías plurales y hay herencias, ¿no? Entonces, por eso me siento comprometida a presentarles muchas posibilidades, también sabiendo que ustedes no tienen la obligación de saber nada, ¿no? Justamente, es decir, bueno, hay una formación, están en una carrera, se están haciendo de un vocabulario teórico, ¿no? Filosófico, etcétera, pero cuando se elige una materia o una carrera o algún texto, pues forzosamente ahí se hace un poco a tientas, ¿no? Es difícil. Entonces, pero bueno, les presento ese panorama. Otro compromiso mío, puesto que todavía hoy trabajo la filosofía del lenguaje desde el punto de vista de historias de problemas, y no desde la tendencia, pues todavía dominante, vamos a decir, no quiero decir hegemónica porque habría que determinar el concepto, ¿no? De hegemonía, pero dominante, que es la analítica. Entonces me siento obligada a tener una perspectiva histórica, ¿no? Para que la formación de ustedes sea un poco más completa. Entonces, pues sí, trabajar los textos considerados clásicos, solo que desde una perspectiva crítica. Ya hay más de ustedes. Entonces, si quieren, bueno, si quieren comentar algo ahorita, de una vez, antes de empezar formalmente la clase y de grabarla, les doy un espacio. Si no, empezamos, si le echaron el ojo a la guía y algo les llamó la atención, si tienen comentarios generales sobre la clase, sobre el curso, entonces, por favor, háganlos, por favor, participen también. Sí, Iván. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Las actividades cómo se van a ir entregando? Perdón. A ver, es que le tuve que subir el volumen. Las actividades. Sí, que cómo se van a ir entregando las que vienen en la guía. Ah, no, 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 no. Esas no son obligatorias. ¿Cómo crees? O sea, nos vamos a guiar por el programa. La guía nada más es una propuesta de lecturas, ¿no? Y como tiene la forma de guía de estudios para su AIED, pues entonces yo tenía que determinar algunas actividades para la evaluación, nada más, pero ese es un criterio, vamos a decir, burocrático académico, ¿no? De cualquier manera, si les resultan interesantes algunas, las podemos hacer también. Las actividades son sobre todo guías de lectura también, ¿no? Es decir, si hay que responder a una pregunta, si hay que interpretar un fragmento, etcétera, pues eso conduce a la lectura del texto. Entonces, eso es. Sí voy a evaluar con actividades, pero estas las voy a ir proponiendo yo a lo largo del curso, una al mes, digamos, ¿no? Después de ciertas lecturas o de un bloque de lecturas, y generalmente son actividades para escribir un texto de entre 1 y 4 cuartillas, vamos a decir, y estas son intercambiables por un reporte de lectura, ¿no? No tienen que entregar un reporte de lectura cada clase, es mucho trabajo, ¿no? El trabajo en línea de cualquier manera es complicado, entonces una actividad al mes que yo proponga o un reporte de lectura. Y con eso evalúo, pues van a ser unas 4, digamos, a lo largo del curso, 3 o 4, ¿no? O un ensayo final.
Entonces eso respecto de la forma de evaluación. Y a mí las actividades me sirven para tener una comunicación con ustedes de otro tipo, para ver cuáles son sus aproximaciones de lectura, ¿no? Muchas veces implican, no sé, puedo pedir una interpretación de un fragmento que sea libre, digamos, ¿no? O sea, problematizar esto que se dice, no sé, en Fedro a propósito de las relaciones entre el discurso dicho y la escritura. Y entonces ustedes citan algunos fragmentos y a ver cómo es que Sócrates termina por condenar la escritura, ¿no? Por considerarla como una técnica, como exterior, etcétera, ¿no? Y ustedes así responden, digamos, ¿no? Eso son de ese estilo. Ahora, si quieren hacer un trabajo un poco más extenso, digamos, entonces pueden entregar un ensayo final. Si toman esta opción, yo se los puedo asesorar también desde que hagan un esquema de trabajo o tengan algún interés específico, ¿no? Entonces, con toda la flexibilidad que se pueda, los evalúo y las evalúo porque entiendo las circunstancias, ¿no? Bueno, entonces, bienvenidas las que lleguen ahora. Voy a, si les parece bien, o sea, si no tienen algún otro comentario específicamente temático, problemático sobre el curso, sobre la lectura, etcétera, empezamos con el texto de Detienne, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica y Grago. ¿No hay comentarios? Ok. Bueno, yo sí tenía una pregunta. Sí. Yo, Ricardo. O sea, por ejemplo, si yo le entrego 4 reportes de lectura, ¿yo me hago acreedor a calificación final? Sí, exactamente. Ok. Ya lo entendí. Diría una maestra mía, con eso pagan el curso en esta economía académica. Suriel ¿cómo es tu nombre? ¿Uriel? No, Suriel. Suriel es tu nombre, ok, perdón. Bueno, es que a mí me pasó algo muy raro, muy chistoso de mi culpa, ¿no? Que yo pensaba que esta clase era a las 10 porque por alguna razón cuando escribí los horarios en mi celular puse a las 10. Entonces, no vine la primera sesión y de hecho hoy en la mañana estaba conectado. O sea, es que sí me conecté, pero pues nadie entró porque no era la hora. Entonces, pero pues hice las lecturas y todo y justamente la duda que tenía era que, bueno, el programa, que metí su clase por pues opiniones que vi de otros alumnos y por el programa, pues no aparece Detienne, ¿no? En el programa aparece... Pues dice que la introducción va a ser como Benjamin, supongo que Walter Benjamin o algo así, pero igual, por ejemplo, la carpeta de Drive del Classroom solo aparecen las lecturas de Detienne, ¿no? Entonces, pues las hice porque ahí aparece, pero es justamente esa cuestión del programa, supongo que eso lo vieron en la primera clase, pero pues yo no estuve, y luego la parte de, pues nada, lo que dijo que comentáramos de los textos, ¿no? Que pues me pareció muy interesante, pero creo que es porque igual lo interpreté desde lo que vi en los semestres pasados, ¿no? Con Levi-Strauss en filosofía de la historia y bueno, el pensamiento griego antiguo, la protofilosofía, ¿no? Que ahí aparece con Heródoto y con Hesíodo, ¿no? Que vimos en ontología. Entonces, me pareció muy interesante ese enfoque, ¿no? Pero pues igual supongo que aquí lo veremos a la luz de lo que dice, ¿no? De la retórica, las implicaciones de la verdad desde su relación con el lenguaje y todo. Entonces, pues, eso me pareció muy interesante. Claro, sí lo expliqué en la primera clase, que yo mandé la guía porque me la pidieron hace, no sé, como por noviembre del año pasado, ¿no? Y entonces no le hice ajustes a esta que tenía. El texto de Benjamin era para explicar la aproximación teórica de la lectura como una historia de problemas, no como una historia sin más, ¿no? Una historia orientada, por ejemplo, teleológicamente, ¿no? Que considera que la historia de la filosofía, además de lineal, es el desarrollo, se burla Benjamin un poco, de un único problema. ¿No? Hay problemas específicos que han sido formulados y eso es lo que me interesa
en momentos histórico-políticos determinados. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el trabajo que hace Detienne. Como bien lo notas tú, Detienne fue un historiador y un antropólogo cercano al trabajo de Levi Strauss, ¿no? Pero contemporáneo. Entonces, él escribe este texto, esta es su tesis de doctorado, Los maestros de verdad en la Grecia arcaica. Dice, esta investigación empezó en el 60, en 1960, en los años 60 del siglo pasado. La última edición del texto es del 95, cuando él reedita. Entonces, les pasé, porque no está en todas las ediciones del libro, les pasé un texto que se llama Obertura, Retorno a la Boca de la Verdad, donde Detienne valora este trabajo, le parece, y eso es muy notable, es decir, 35 años después, que todavía sostendría algunas de las tesis del libro, que todavía aporta su perspectiva, pero toma postura, ¿no? Y toma postura respecto a las discusiones en todos estos años a propósito de su trabajo. Y sin lugar a dudas toma elementos, diría yo, del estructuralismo antropológico, ¿no? También es un antropólogo. Entonces, en ese sentido, es un análisis de la lengua griega, ¿no? O sea, lo voy a decir así en términos muy generales, del concepto de verdad, de la genealogía de la verdad, pensando que la verdad, en primer lugar, es una palabra y que está sujeta a distintas determinaciones. Si ustedes quieren hablar de distintos significados, está bien, pero también de distintas valoraciones, ¿no? Y lo que él trabaja es, por una parte, esto que se problematizó como el paso del mito al logos, ¿no? Pero que él determina como un cambio, sí, un cambio de sistemas de pensamiento en relación con las prácticas sociales, sociopolíticas. Y eso es lo que me resulta más interesante. Es decir, esta relación entre ciertas prácticas y especialmente de los grupos de los guerreros, él las encuentra ahí, y la concepción de la verdad, la concepción del lenguaje en general, de la palabra, ¿no? En un sistema de pensamiento o en otro. Pero ya, a ver, Francisco, es que sí, ya no grabé esto, pero bueno, Francisco, dime. Mi duda va para Suriel, porque creo que me pasó lo mismo con el registro de la materia. Igual me aparecía a las 10 de la mañana, pero no sé si fue un error del sistema o fue error de ambos, porque yo me recuerdo haberla visto a las 10 de la mañana. Sí, yo igual, fue medio raro, o sea, porque siempre anoto los horarios y pues lo anoté a las 10 de la mañana y de repente no vi a nadie y pues ya no se me ocurrió revisarlo hasta que otra vez me pasó hoy, ¿no? Entonces, lo bueno es que sí era después y no antes, ¿no? Entonces por eso ya entré ahorita. Sí, igual a mí me pasó que tengo 2 materias en el mismo horario, entonces voy a tener que dar de baja una. Pero quería estar seguro que no había sido yo el del error. ¿Y los demás y las demás también tuvieron ese problema? Yo al menos no. Yo sí. Yo tampoco, maestro. O bueno, no sé en qué fecha lo habrán revisado, pero bueno, yo soy luego muy específico para hacer mis horarios, entonces ya lo tenía anotado como desde hace una semana que sí estaba a esta hora. Ok, pues puede haber sido que lo hayan subido en algún momento en otro horario y después hayan corregido, ¿eh? Porque que una persona se equivoque, pues puede ser, pero ya que 2 personas se equivoquen y vean que a las 10 exactamente, pues ya, se me hace que sí, en algún momento lo pusieron. Ok, bueno, si me dan permiso, entonces voy a grabar la reunión. A ver si me da la posibilidad. Fíjense que no. Ya me había pasado con el seminario de investigación. No sé si cambiaron de lugar la aplicación. A ver.
O si ya no alcanza, qué mal. Si ya no alcanza la capacidad de Google para grabar las reuniones. Voy a averiguarlo, ¿ok? Porque sí, antes aquí en los 3 puntitos aparecía la opción de grabar las reuniones y yo las compartía, pero ahora se ve que deshabilitaron la función. Bueno, les voy a presentar el texto de Detienne. Entonces, puntualizo. Este texto, pienso yo, además de ofrecer una lectura interesante en el sentido de pensar en sistemas de pensamiento y en cómo estos sistemas de pensamiento están, vamos a decir, reservados de alguna manera, están marcados en los textos, en las lenguas, pero en relación también con una historia, y con una historia social y con una historia de las prácticas sociales y políticas, ¿no? Hay una relación muy importante entre la democracia, la constitución de las prácticas democráticas griegas en su momento, y una acepción de la verdad y de la palabra como desde el punto de vista, y lo dice muy esquemáticamente Detienne, esto habría que matizarlo, pero desde un punto de vista esquemático, desde el punto de vista de la retórica como el medio, no de intercambio, sino, sí de intercambio, pues, pero también de la lucha, digamos, social, política, jurídica, etcétera, ¿no? Donde lo verdadero se tiene que probar y no necesariamente en el sentido de la demostración, sino en el sentido de la prueba, y se tiene que someter a prueba públicamente en el discurso, ¿no? Entonces aquí hay un raigambre, vamos a decir, de un tipo de pensamiento sobre el lenguaje que se funda en la praxis política. Por otro lado, esta mutación, vamos a decir, de un sistema de pensamiento a otro, si ustedes quieren una configuración del mundo realmente, de uno religioso a uno secularizado, porque él habla de un proceso de secularización, da lugar a una acepción de la palabra y del lenguaje en relación con lo real, lo que sea que se considere lo real, y la verdad entonces entendida como ustedes seguramente saben como correspondencia, ¿no? Con eso que se considera lo real, que bien puede ser en el caso platónico, por ejemplo, lo real esencial, ¿no? No necesariamente lo real empírico, en ese sentido tan reducido, vamos a decir, de lo empírico, pero que también se fue elaborando así, digamos, en la historia de la filosofía occidental. Por ejemplo, Locke, ¿no? Desde su particular empirismo, pues piensa que decir la verdad es hablar de las cosas como son, ¿no? Hay una mutación, hay un proceso de secularización, pero hay ciertos rasgos de esta palabra mítica, mágica, y rasgos de los personajes, vamos a decir, que la portaban, que dice, sostiene Detienne, y bueno, y esto, pues sí, leyendo desde Homero, pues leyendo el pensamiento mítico, eran el poeta, el adivino y el rey de justicia, ¿no? Hay una herencia de la figura de la autoridad secularizada que se apropia el filósofo. Y eso es lo que quiero que leamos en Fedro, ¿no? Creo que la discusión que hay en Fedro, y que es una discusión a propósito de la palabra, y es una discusión que se hace sobre todo con la retórica, por los peligros de la persuasión, entre otras cuestiones, ¿no? Creo que esa problemática se entiende mucho mejor después de leer este texto de Detienne. ¿Por qué es necesario discutir con los poetas? ¿Cuáles son los peligros de la palabra? ¿Cuáles son los peligros políticos de la palabra? ¿Por qué podemos tomar, por qué un sofista nos puede hacer pasar un burro por un caballo, por ejemplo, ¿no? En el caso del Fedro,
pero también cuáles son esos poderes de la palabra que pueden conducir a la guerra o no, y que determinan la toma de decisiones políticas. ¿Por qué discutir entonces con los poetas? ¿Por qué cuando se está trabajando sobre la manía en Fedro se discute a propósito de la adivinación, ¿no? De la mántica, de los rituales, etcétera? O sea, ¿por qué aparecen todos estos conceptos, vamos a decir, en la discusión sobre la palabra, ¿no? Eso cuando trabajemos Fedro. ¿Cuáles son las distintas fuerzas del discurso, ¿no? ¿Cuál es la relación entre una cierta fuerza erótica en Fedro y la palabra también? Y cuál es la, pues dice Detienne, cuál es la protohistoria, vamos a decir, ¿no? De no solo estas nuevas determinaciones de la verdad, sino nuevas concepciones de la palabra. Entonces, esa sería como una introducción, ¿no? A esta aproximación. Ahora que leamos fragmentos de la obertura, vamos a ver cuáles son como las herramientas teóricas de las que se sirve Detienne como historiador, ¿no? Y sin lugar a dudas, una importante es la de corte estructural, ¿no? El trabajo de Lévi-Strauss finalmente es también una lectura del estructuralismo lingüístico. Entonces, así se piensa en relaciones de oposición entre conceptos. Interesante, de cualquier manera, es que Detienne propone que al interior del pensamiento mítico, los pares de opuestos no funcionan como oposiciones en el sentido del principio de identidad y de no contradicción. Funcionan, dice, mediante la ambigüedad. Entonces, aletheia y lethé, ¿no? Esta lectura hace del término, lethé es olvido y aletheia es la verdad. Entonces, solo que la verdad no se opone al olvido, no se trata de una oposición excluyente, sino que son potencias complementarias. Vamos a decir, para que haya verdad, tiene que haber olvido, ¿no? Sí, Francisco. Sí, justo cuando hice la lectura me salió esa duda, si lethea eran necesarias, eran contrarias, pero no excluyentes. Exactamente. O sea, hay una relación, hoy diríamos, paradójica entre ambas, ¿no? Él dice es una de complementariedad. Las dos potencias están ahí, ¿no? En ese pensamiento, pero también son divinidades, son personificaciones de divinidades, o sea, estamos en otro mundo de pensamiento, ¿no? Se llega, dice él, a la llanura de la verdad. Déjenme presentarles el texto y vamos por partes, ¿no? Vamos tomando algunos cuantos elementos. Sí, Francisco, tú sí, ustedes participen. Sí, otro comentario fue que igual, donde cuando presentó a Lethea y Lethé, pensé mucho igual en el Fedro, en cómo, en el parricidio que se comete en el Fedro, en cómo para poder discernir el discurso verdadero se tiene que admitir en un sentido relativo el no ser, o sea, lo que no es. También puede ser como el olvido. Sí, parece que leíste a Derrida también a propósito de Fedro, ¿no? Sí, el parricidio no es solo a propósito de esto, sino también en cierto sentido cometido contra la autoridad del filósofo, ¿no? Ahí la figura del padre es muy importante y esto lo trabajaremos después para discutir a propósito del falocentrismo de la tradición, ¿no? Falogocentrismo. Bueno, entonces este es el capitulito pequeño, el primer capítulo que les pedí que leyeran, ¿no? Dice, detienen una civilización científica, la idea de verdad, y así con mayúscula, ¿no? Convoca al punto a las de objetividad, comunicabilidad y unidad. Para nosotros la verdad puede definirse a dos niveles. Por una parte, conformidad con unos principios lógicos, ¿no? Por otra, conformidad con lo real. Y es por eso inseparable de las ideas de demostración, verificación y experimentación.
entre las nociones que transmite el sentido común, la verdad, el sentido común pensado en esta tradición es el conjunto de sentidos y significados compartidos por una comunidad, por una sociedad, en su problematización histórica por una nación, cuando se defendió o se defendieron las lenguas nacionales, ¿no? Específicamente. Entonces, bueno, pero conjunto de sentidos y de valoraciones compartidos. Entonces, entre las nociones que transmite el sentido común, la verdad es sin duda una de las que parecen haber existido siempre, sin haber sufrido ningún cambio, una de las que parecen también relativamente simples. Sin embargo, basta considerar que la experimentación, por ejemplo, en la que se apoya nuestra imagen de lo verdadero, no se ha transformado en una exigencia, sino en una sociedad donde era una técnica tradicional, es decir, en una sociedad donde la física y la química han conquistado un importante lugar, en un proceso, como ustedes saben, que parte de la modernidad, que empieza a fundar el pensamiento epistemológico y después el pensamiento epistemológico como base de todas las disciplinas filosóficas, en el pensamiento físico-matemático, en la geometría antes, ¿no? La experimentación surge después, realmente, la experimentación del laboratorio, como la pensamos ahora, ¿no? En el siglo XIX. Bueno, es posible, pues, preguntarse si la verdad, en tanto que categoría mental, no es solidaria de todo un sistema de pensamiento. Este término a mí me causa mucha simpatía, esto de ser solidario, porque también marca una postura política de izquierda, ¿no? De todos estos pensadores. Trasladarla al ámbito de un sistema de pensamiento o de un sistema de lengua, pues habla de otras relaciones, ¿no? Si la verdad es solidaria, quiere decir que un concepto o una categoría no se sostiene sin los otros, es decir, que los otros en distintas relaciones sostienen esta determinación particular de la verdad, ¿no? Si no es también solidaria, además de la vida material y de la vida social. Esa realmente es la tesis de Tien, es el punto de partida. Los indoiranios, voy apuntando, ¿no? Desde luego que el estructuralismo en formación, el estructuralismo antropológico es una de las perspectivas, vamos a decir, teóricas de la lectura de Tien, pero también una cierta filología comparada, ¿no? Esta que se inicia, vamos a decir, en el siglo XIX también, en el romanticismo, cuando la filología deja de ser solo filología griega y se empiezan a comparar otras lenguas, ¿no? Y entonces surge toda una clasificación nueva de las lenguas y se empieza a hablar de lenguas indoeuropeas. Los alemanes en su momento inventaron las de indogermánicas, ¿no? Hoy se dice indoeuropeas. Entonces los indoiranios, también tienes un filólogo, ¿no? Poseen una palabra que es traducida corrientemente por verdad, ruta. Pero ruta es también la plegaria litúrgica, la potencia que asegura el retorno de las auroras, es el orden establecido por el culto a los dioses, el derecho y en suma un conjunto de valores que quiebran nuestra imagen de la verdad. Esta última, ¿no? Como correspondencia con lo real, pero no necesariamente una imagen mítica griega, donde lo verdadero, por ejemplo, está inmediatamente relacionado con lo justo, ¿no? Con la justicia y con otras potencias y entendidas como potencias. No necesariamente como instrumentos, por ejemplo, de un sujeto de conocimiento, lo cual es moderno también, ¿no? Bueno, lo simple cede su lugar a la complejidad, a una complejidad diversamente organizada. Si el mundo indo-iranio es muy diferente del nuestro, ¿qué habremos de decir de Grecia? Guarda allí la verdad el mismo lugar que nuestro sistema de pensamiento, abarca el mismo contenido semántico y pues no, ¿no? Bueno, entonces aquí un poco más abajo.
Déjenme ubicar esto. Ya, casi se me apaga la computadora. Es el periodo anterior al poema de Parménides, justamente donde se marca el origen de la filosofía, ¿no? Entonces, dice aquí Detienne, será más tarde cuando en el tipo de razón que Grecia construye a partir del siglo VI, una determinada imagen de la verdad vendrá a ocupar un lugar fundamental. En efecto, cuando la reflexión filosófica descubre el objeto propio de su búsqueda, cuando se desgaja del fondo de pensamiento mítico, donde aún tiene sus raíces la cosmología de los jonios, cuando conecta deliberadamente con los problemas que no van a cesar ya de atraer su atención, organiza su campo conceptual en torno a una noción central que va a definir en lo sucesivo un aspecto de la primera filosofía en cuanto tipo de pensamiento y del primer filósofo en cuanto tipo de hombre, ¿no? Aletheia o la verdad. Bueno, cuando Aletheia pues hace su aparición en el preludio del poema de Parménides, no brota completamente armada del cerebro filosófico, posee una larga historia. En el estado de la documentación comienza con Homero, ¿no? Este estado, de hecho, podría hacernos creer que únicamente el desarrollo cronológico de los testimonios sucesivos desde Homero hasta Parménides lograría arrojar alguna luz sobre la verdad con mayúscula. El problema se plantea en términos muy distintos. De antiguo se ha convenido en subrayar el extraño carácter de la puesta en escena de la filosofía parmenida, del poema. Un viaje en carro bajo la guía de las hijas del sol, una vía reservada al hombre que conoce, un camino que conduce a las puertas del día y la noche, una diosa que revela el verdadero conocimiento y, en resumen, una imaginería mítica y religiosa que contrasta singularmente con un pensamiento filosófico tan abstracto como es el que lleva al ser en sí, ¿no? Todos estos rasgos, cuyo valor religioso no puede ser puesto en duda, nos orientan de una forma decisiva hacia determinados medios filosóficos religiosos en los que el filósofo no es aún más que un sabio, diríase incluso un mago. Ahora bien, es en estos medios donde encontramos un tipo de hombre y un tipo de pensamiento vueltos hacia la aletheia. La aletheia que Epiménides decreta tiene el privilegio de ver con sus propios ojos, la llanura de aletheia que el alma del iniciado aspira a contemplar. Con Epiménides, con las sectas filosófico-religiosas, la prehistoria de la aletheia racional se encuentra claramente orientada hacia determinadas formas de pensamiento religioso en las que la misma potencia ha desempeñado un papel fundamental, ¿no? Entonces aquí los personajes, la prehistoria de la aletheia filosófica nos conduce hacia el sistema de pensamiento del adivino, del poeta y del rey de justicia, hacia los tres sectores en los que un determinado tipo de palabra queda definido por la aletheia. Definir el significado prerracional, y prerracional es porque la razón, de la misma manera que esta determinación de la verdad, es un invento, es una invención filosófica, pues, en este momento, ¿no? No es una entidad anterior al discurso que la describe, pues, y aquí hay otro supuesto en el análisis de Detienne, no especificado a lo largo del texto, pero que es importante señalar. Es decir, el pensamiento depende de su formulación en la lengua, ¿no? No hay razón hasta su determinación en ciertos sistemas de pensamiento. Además, en ciertos sistemas que se otorgan a sí mismos su autoridad, pues, y su verdad, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, el logos entendido como razón, y porque el logos, ya vamos a ver, también tiene un campo semántico en el griego ático muy extenso, muy amplio, como seguramente ya saben, pues, ¿no? Pero no solo es razón, pensamiento, lenguaje, también es la cuenta, es el cálculo, se refiere a los juegos, ¿no? Y a los juegos de azar y a los juegos de mesa específicamente. En fin, que tiene un campo más amplio del que le reconocemos incluso cuando decimos es pensamiento y es lenguaje, ¿no? Entonces, el logos es una invención,
en algún momento de la historia de la filosofía de Occidente y la razón también. Entonces, por eso, el significado prerracional, ¿no? De la verdad supone intentar responder a una serie de preguntas, de las cuales son las siguientes las más importantes. Y con esto me voy a quedar de este primer capítulo. ¿Cómo se dibuja en el pensamiento mítico? Después ustedes trabajan con todas las notas, ¿no? Porque ahí determina cómo está entendiendo, es muy riguroso, ¿no? Cómo entiende el pensamiento mítico, de quién ha tomado la expresión, etcétera. La configuración de aletheia, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina, diríamos ahora, el concepto de aletheia, de verdad, al interior del sistema de pensamiento mítico? ¿Cuál es en el pensamiento religioso el estatuto de la palabra? ¿Cómo y por qué un tipo de palabra eficaz es sustituido por un tipo de palabra con problemas específicos? Relación entre la palabra y la realidad, entre la palabra y lo ajeno a ella. ¿Qué relación puede haber entre determinadas innovaciones en la práctica social del siglo VI y el desarrollo de una reflexión organizada sobre el logos? ¿Cuáles son los valores que, sufriendo enteramente un cambio de significación, continúan imponiéndose de un sistema de pensamiento al otro, del mito a la razón? ¿Cuáles son, por el contrario, los puntos de ruptura fundamentales que diferencian el pensamiento religioso del pensamiento racional? No se eliminan ciertos rasgos, no se eliminan determinados valores específicamente, ¿no? Pienso yo que uno de esos es un valor de autoridad de quien habla, ¿no? Y una lucha por la palabra, por el derecho no solo a decir la verdad. En el pensamiento mítico, según Detienne, estaría garantizado. O sea, en el mismo momento en que el poeta y el rey pronuncian la palabra, esta es verdadera, inmanentemente verdadera, pues. Es performativa en el sentido también en que se habla de lo que ha sido, es y será, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en el encomio a Helena de Borgias, ¿no? Todavía así se habla de la verdad y se habla de la palabra, o sea, tiene esta capacidad también de predicción, por más que la predicción se dé en el sentido del enigma, ¿no? Gracias a esta relación paradójica, vamos a decir, entre los opuestos. Es performativa en este sentido, es eficaz en este sentido, ¿no? Entre paréntesis, pues una teoría contemporánea, bueno, del siglo pasado y ahora, sobre la performatividad, trata algunos de los problemas que la retórica hereda de un análisis de la palabra en el sentido de lo que la palabra hace, ¿no? Eso está en algunos momentos de la tradición retórica. Está problematizado también en la tradición filosófica y en ese sentido el Fedro es un diálogo muy rico, porque por más que se termine descartando la escritura y por más que se termine también valorando negativamente el trabajo de la retórica, no toda la retórica, ¿no? Hay algunos elementos de la retórica. Habría una retórica buena, dice Nietzsche, ¿no? Dice también Barthes leyendo a Platón, pero ciertos rasgos de la figura de los sofistas, sobre todo, y ciertos problemas del discurso son condenados por la filosofía, ¿no? Gracias a las fuerzas, vamos a decir, del discurso, y una de estas fuerzas, una fuerza importante, es la fuerza de persuasión, pero no es la única, ¿no? Entonces, un pensamiento sobre la performatividad sería heredero, sin reconocerlo, de una larga tradición de discusión, vamos a decir, entre la retórica y la filosofía. Bueno, un pensamiento, por una parte, guiado por unos principios lógicos, vamos a decir, en el sentido de la filosofía analítica del lenguaje, de la argumentación, en ese sentido, o un discurso filosófico por el otro lado que dice que entre las palabras y aquello que las palabras significan
o aquello, sí voy a hablar de significado en este sentido, que no es el lingüístico, ¿no? Como sería el de Locke, porque para Locke significan ideas, por ejemplo, ¿no? Extrae, vamos a decir, no permite pensar, deja fuera de problematización teórica toda la inserción del discurso en el ámbito de las relaciones políticas y de las relaciones sociales, de las relaciones de fuerza, ¿no? De tal manera que entonces la problemática de la verdad se despolitiza. Y ese es uno de los problemas que yo veo en distintos análisis del lenguaje de este corte, ¿no? Bueno, sigo pues. ¿Qué relación puede haber entre determinadas innovaciones en la práctica social del siglo VI y el desarrollo de una reflexión organizada sobre el logos? ¿Cuáles son los valores que, sufriendo enteramente un cambio de significación, continúan imponiéndose de un sistema de pensamiento al otro, del mito a la razón? ¿Y cuáles son los puntos de ruptura? ¿No? Esto ya estaba. Entonces, estas son las preguntas. Me interesará, pues, en primer lugar, una determinación de la verdad nueva o algunas determinaciones nuevas de la verdad, por una parte. Por otra parte, la discusión con la tradición retórica, no reductible, solo a la sofística. Aunque la sofística tiene también momentos muy interesantes, pues, pero toda la tradición retórica me va a interesar, ¿no? Los problemas que se plantean a partir de allí. Y finalmente ciertos rasgos, ciertos valores, ciertas relaciones que se heredan en torno a la palabra, en torno al derecho a la palabra, el derecho al conocimiento, al logos, el acceso a la enseñanza. No es cualquier cosa lo que se discute en Fedro. En algún momento Sócrates dice, pues es que el maestro tiene que escoger a sus discípulos en esta relación, que era una relación autoritaria, ¿no? En ese momento en Grecia, porque no cualquier psique, vamos a decir, es tierra fértil para la producción de las ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo hay una apropiación aquí del derecho a la palabra, del derecho a la postulación de la verdad, de lo que además es digno o está, vamos a decir, en el sistema de lo que puede ser verdadero o falso, ¿no? Y la cantidad de discursos que quedan fuera, vamos a decir, de la disciplina, como diría Foucault. Todo esto en una figura específica, que es la figura del filósofo, ¿no? Entonces aquí se está discutiendo a propósito de la enseñanza, de la tradición, de la memoria, de la verdad, del derecho al saber, etcétera. Por otra parte, está presente para el pensamiento filosófico, incluso orientado por estos conceptos, que el discurso es de todos, ¿no? Que todos y todas hablamos, no es propiedad de nadie, que además es anterior a los individuos específicos o a las personas específicas. Se resiste siempre o siempre es posible que se resista a los distintos ejercicios de apropiación por parte de individuos, por parte de instituciones, ¿no? Y que puede ser apropiación en el sentido de postular, vamos a decir, de los términos, ¿no? Pero puede ser apropiación también si se considera que el lenguaje es una propiedad, si se tiene derecho sobre la palabra. Pero no se le puede, bueno, sí se puede, ¿no? Si hay prácticas que le sustraen el derecho de la palabra a los otros y las otras, pero siempre se puede reapropiar, vamos a decir, ¿no? O sea, el discurso es de todos y de nadie, un poco. Es social, es político, es histórico, ¿no? Hay otros rasgos aquí interesantes que se siguieron de alguna manera considerando como la magia, como o sea, todas las fuerzas del discurso, ¿no? Pero la magia del discurso, la posibilidad de hacer aparecer un objeto
para la discusión, ¿no? Para compartir comunitariamente, para hablar de lo absolutamente nuevo también en algún momento, para dar cuenta de ciertas prácticas, para producir otras, ¿no? En fin, ahí podríamos discutir mucho a propósito de todas las fuerzas específicas que se pueden estudiar en el campo del discurso, ¿no? Entonces, bueno, esta discusión situada aquí en este momento, que no es cualquier momento, porque es el momento, vamos a decir, fundador de la filosofía, ¿no? Pero permite pensar ciertos problemas que no se limitan a ese momento histórico. Voy a dejar de presentar este textito. Vamos a hacer así, en primer bloque, vamos a hacer en bloques la sesión. Entonces, les dejo la palabra para la discusión y después, si les parece bien, nos vamos al otro texto que es la obertura, algunos de los fragmentos. También la introducción de Vidal que tiene algunas propuestas muy interesantes de lectura. Ricardo, sí. Entonces, por lo que entendí, o sea, entonces la palabra verdad, desde sus raíces etimológicas, o sea, siempre va a ser lo mismo, pero sin embargo, o sea, si lo aplicamos a diferentes contextos, por ejemplo, en la antigüedad, que era el pensamiento mítico, o el pensamiento religioso, o el pensamiento filosófico, o el científico, va a significar diferente, o sea, de lo que es en sí la verdad. Lo que pasa es que según este tipo de análisis, no habría un en sí de la verdad, ¿no? Hay una historia. Si quieres decirlo así, hay historias de conceptos, ¿no? En particular, desde un análisis de corte estructuralista, los conceptos se determinan siempre en sus relaciones con otros. Siempre. Por eso les decía yo, bueno, es un modo de hablar, un modo del discurso de Detienne, decir que la palabra, esta palabra que es un concepto, que es una generalidad abstracta, se determina en sus relaciones solidarias con otras, ¿no? Pero siempre en relación con las otras. Cuando se habla de un sistema de pensamiento, se habla de relaciones, ¿no? Siempre de relaciones. Entonces, en ese sistema entran en juego, vamos a decir, en primer lugar, Aleph y Aileth, que está en el término, ¿no? Pero esos términos son etimológicos, ¿no? O sea, del lenguaje, o sea, de... Claro. Pero usted lo que se refiere es que la verdad se relaciona, por ejemplo, con un sistema que en sí, no sé, sería, por ejemplo, la filosofía. Y el otro sistema sería, no sé, la ciencia o la religión. El pensamiento mítico, pero vamos a decir que las disciplinas específicas son inauguradas, vamos a decir, en determinados momentos políticos e institucionales, específicamente. Es decir, los objetos que la filosofía ha determinado que son sus objetos del pensamiento no siempre han sido los mismos, ¿no? Es más, hay quien sostiene que en últimos tiempos se le han sustraído al pensamiento filosófico sus objetos tradicionales, vamos a decir, ¿no? Por la división de disciplinas. En algún momento la filosofía era también, o incluía también una parte epistemológica, las ciencias eran objeto de la filosofía, la geometría incluso, ¿no? En fin, o sea, los objetos se van produciendo, vamos a decir, se van determinando también al mismo tiempo que se instituyen las disciplinas. Con esta lectura de Detienne asistimos, vamos a decir, a un momento fundacional de la disciplina o de las disciplinas filosóficas, ¿no? Así, en estos discursos se van determinando, es decir, se asignan una serie de significados, una serie de valoraciones
y se ponen en relación con una serie de prácticas las palabras. Pero esta determinación depende de las relaciones entre palabras, otras, ¿no? Así hay que pensar en complejos, vamos a decir, en complejos conceptuales que no operan de la misma manera en un sistema de pensamiento que en otro. Mira, y te voy a poner un ejemplo muy contemporáneo. Me preguntaba yo ingenuamente hace no mucho tiempo si fuera de las lenguas romances, vamos a decir, ¿no? También se usa el genérico hombre para hablar de hombres y mujeres. Y entonces me llegó un libro de una teórica, me parece que es antropóloga, no sé cómo se pronuncia, pero Oyeronke Oyegumi, ¿no? Que es de una comunidad yoruba, además hija de uno de los jefes, ¿no? En ese sistema. Claro, o sea, están en un ámbito colonizado de cualquier manera y toda la teoría, y la teoría feminista específicamente, pues es también procedente de Occidente, vamos a decir, o del pensamiento de Europa y de los Estados Unidos, con todas las imposiciones. Y ella sostiene en este libro, que se llama La invención de las mujeres, ¿no? Que la oposición masculino-femenino no se sostiene así, de esa manera no regula las relaciones sociales en las comunidades yorubas anteriores a los procesos coloniales, que sí hay jerarquías, pero que las jerarquías son jerarquías de edad, y que sí hay distintos términos para referirse, ella dice, al sexo anatómico de las mujeres, de los hombres, que se queda limitado al ámbito de la reproducción específicamente y de la sexualidad, ¿no? De las prácticas, pero que no se extrapola al ámbito de las relaciones sociales. Hay sacerdotes, hay sacerdotisas, hay comerciantes y comerciantas, hay reyes y reinas, ¿no? O sea, jefes, pues, o reyes de las distintas comunidades. Entonces, esta oposición no rige esas relaciones sociales. Eso es posible solo en esta herencia, ¿no? Entonces, son sistemas de lengua, pero son sistemas de pensamiento también y sistemas de prácticas sociales distintos. Una manera de advertir, vamos a decir, las diferencias, y por eso fue tan fecundo el estructuralismo, sobre todo antropológico, aunque tenga sus problemas teóricos, ¿no? La deconstrucción marca algunos, por ejemplo, Derrida, pero una de las virtudes que tuvo fue este trabajo de comparar las distintas lenguas y los distintos sentidos de los términos, ¿no? O de los conceptos, y sé que de los conceptos metodológicos, pues. Entonces de eso se trataría, no hay un significado de la verdad, ¿no? Sí, más bien es como que se relaciona con los sistemas, ¿no? Porque es algo, como usted lo dijo, ¿no? Es abstracto, ¿no? Claro, entonces hay que preguntarse cómo, bueno, según las prácticas del pensamiento occidental, pues generalmente se determinan ciertos conceptos por oposición a otros, ¿no? O por relación con otros. ¿A qué opones la verdad? Pero ya en el pensamiento moderno y contemporáneo, por ejemplo, hay un problema, como lo enseña Nietzsche. O sea, lo verdadero se puede oponer a lo falso y se hace. Pero también se puede oponer a la mentira y no es lo mismo, ¿no? Se puede decir una mentira diciendo la verdad, por ejemplo, porque se determinan de distinta manera, ¿no? Se puede decir, bueno, en fin, eso lo podríamos trabajar después. Entonces, depende de las relaciones, ¿no? De las relaciones que guardan. Y estas relaciones están, o sea, tampoco es que se considere un puro sistema de conceptos. Las palabras, pues, los conceptos se inscriben en discursos, ¿no? Y ahí es donde está todo el trabajo sobre la argumentación o sobre la inserción de determinados conceptos en otras formas, en otros estilos, si se quiere, de la escritura. El mito, por ejemplo, ¿no? El relato, por uno, o sea, hay relatos, hay argumentos,
está la forma diálogo, etcétera, todas estas distintas formas de la escritura. Vamos a ver, por ejemplo, en Fedro, que a pesar de que se mande a pasear a los mitos, ese es, en griego, esa es la expresión, vamos a mandar a pasear todas esas cosas y mejor nos ocupamos de conocernos a nosotros mismos, que es lo importante, ¿no? Al principio del diálogo se dice eso. A pesar de tener esa valoración de los mitos, se emplean en el curso del diálogo, ¿no? Hay mitos, particularmente no solo en ese diálogo platónico, ¿no? Pero en ese, dice Derrida, existen los únicos 2 mitos originales de Platón, ¿no? Es decir, inventados por él, quizá, o no, ¿no? Porque pues están ahí en la tradición y en la historia de la lengua. Estas relaciones pues se pueden advertir también en estos relatos y distintas formas de la escritura, ¿no? Bueno, entonces eso a propósito de los conceptos. A ver, ¿qué les... ¿Quieren 5 minutos de descanso? ¿Cómo están? Suelo dar unos minutos para que vayan por un café o por lo que quieran o algo de que además es la hora de comer. ¿O se quieren seguir? Sí, ¿verdad? Sí, fíjate, es una de las ventajas de las clases en línea. Son las 3:01, justo. Entonces nos vemos a las 3:06, ¿no? Y vayan o a estirar las piernas o algo. Sí, dime. Nada, que iba a apagar la cámara y alcé la mano en lugar, pero nos vemos entonces al rato. Nos vemos en un ratito.
Listo, se pasaron rápido. ¿Ya están por allí? Ya. A ver. Déjenme compartir entonces este prefacio. Este prefacio está desde la primera edición del texto de Détienne. Y hay algunas cosas que me gustaron mucho ahora que la volví a leer. En primer lugar, se refiere al título, a propósito de los maestros de verdad, ¿no? Dice, define a la vez una paradoja y un programa, ¿no? En el título ya hay una postura teórica también. En primer lugar, que hay maestros de verdad, ¿no? Entonces, frente a esto, dice, bueno, una tradición pedagógica ya antigua, y esto tiene que ver con la última pregunta que me hicieron. Tiene que ¿no? Supone que la verdad y lo verdadero está allí antes de nuestro conocimiento, ¿no? Y el maestro, en algún sentido, transmite la verdad, ¿no? Una figura de autoridad que ya ha sido afortunadamente pues visión radicalmente crítica, como la de Nietzsche y después seguida por Foucault, dice que la verdad es uno de tantos efectos del discurso, ¿no? Y es un efecto que se produce además en las relaciones políticas. La verdad y la verdad científica, como la entendemos nosotras, no está libre, pues, de ejercicios de poder, nunca está libre de ejercicios de poder, depende de interpretaciones específicas de las cosas, del mundo, de eso que llamamos mundo, de las relaciones con el mundo, de las relaciones entre los humanos, etcétera, ¿no? Entonces, el título en primer lugar dice que no hay verdad, o sea, lo verdadero. Esta tradición parece haber triunfado a lo largo del siglo XIX en las ciencias sociales. Marx declaró un día que no era marxista porque estimaba que la realidad social podía ser objeto de ciencia, independiente pues del que la observa. Este universalismo es hoy ampliamente puesto en duda. No me compete decir por qué y cómo. Para mejor, pero también para peor, pero bueno, para mejor, en la medida en que se es mucho más sensible que antes a las condiciones psicológicas, sociales e incluso económicas. Piensen que esto es de 1960, de la aparición y desarrollo del pensamiento científico, a la infinita diversidad de los ángulos de vista propuestos por los diferentes sabios y ciencias, pero para peor, desde el momento en que determinados hombres se constituyen en heraldos y en maestros de una verdad militante. Estudiar las obras del presidente X, seguir sus enseñanzas y actuar según sus directrices. En torno a esta consigna se unen los militares de uniforme o de espíritu de todos los países, pero ahí donde aparece el maestro ya no hay verdad, ¿no? Bueno, entonces, esto a propósito de la verdad, pero también de las figuras de autoridad y de las figuras autoritarias, específicamente que se apropien de la palabra y de la palabra verdadera, ¿no? En primer lugar, pues un punto de vista. Y otro que me parece también importante rescatarlo. No es negar, dice Vidal-Naquet, el valor de otras experiencias humanas, africanas, indias, chinas o amerindias, el admitir que este lenguaje, bajo la forma en la que hoy está difundido principalmente, tiene su origen en Grecia. En una Grecia, por otra parte, nutrida de una herencia mucho más rica y compleja que la que podrían haber transmitido los grupos que, hablando una lengua indoeuropea, penetraron en el suelo griego a finales del tercer milenario. O sea, lo que se está estudiando, vamos a decir en otras palabras, es una herencia de pensamiento, ¿no? Y una herencia que se ha justamente heredado, transmitido mediante distintos procesos coloniales, ¿no? En su momento, pues, el Imperio Romano, ¿no? En Europa. Y después todas las colonias de Europa hacia América, la India, etcétera, África,
¿no? La invención de Occidente, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de estudiar este pensamiento, ¿no? Que a la vez constituye una serie de disciplinas filosóficas o las filosofías, y que guarda las marcas también de los procesos de colonización, que nunca es completa, pienso también. Bueno, entonces la razón, aun cuando fuera griega, debe ser situada en la historia. En la historia de la sociedad griega, del hombre griego, es donde hay que buscar los rasgos fundamentales que explicarán el abandono voluntario del mito, el paso de unas estructuras organizadoras inconscientes, en la medida en que son inconscientes en el sentido de la antropología estructural y del estructuralismo para los hablantes de la lengua, ¿no? A una deliberada tentativa de describir a la vez el funcionamiento del universo, la razón de los físicos jonios e italianos y el funcionamiento de todos los grupos humanos, la razón histórica, la de un Hecateo, Heródoto o Tucídides. Del mito a la razón, el problema de este paso queda planteado ante aquellos mismos que admiten que hay razón en el mito, ¿no? Bueno. Básteme, dice aquí abajo, mencionar aquí que el pensamiento racional nace en un marco político, económico y social bien definido, el de la ciudad, que la ciudad en sí misma hizo su aparición aprovechando una crisis decisiva de la soberanía en un espacio social libre de la obsesiva presencia del monarca minoico o micénico, émulo de los déspotas orientales. Pero antes de la razón está lo que la funda, es decir, la representación que el hombre se hace en la especie del hombre griego de la verdad, aletheia, ¿no? Entonces dice, bueno, el texto de Détienne da cuenta, explica, pues, un proceso de este momento fundacional, un momento fundacional de un sistema de pensamiento mítico, de la cual hemos heredado también ciertos rasgos, ¿no? Aunque se ha modificado de la razón históricamente. Entonces sería como el propósito de estudiar aquí en el pensamiento griego. Vidal-Naquet era colega de Détienne, unos 5 años mayor, pero colega, trabajaban juntos y compartían pues el análisis teórico y también el objeto, los dos helenistas, junto con Bernard también. Entonces ahí los textos de los tres son muy interesantes. Détienne y Bernard tienen textos que escribieron juntos. En fin, esto del prefacio. Ahora déjenme poner la obertura. Ustedes me interrumpen cuando quieran, me interrumpen en el chat, o levantan la mano o abren el micrófono directamente. A ver. Bueno, entonces no voy a empezar por el inicio. Bueno, sí voy a empezar por el inicio porque además la escritura es muy disfrutable, la escritura de Détienne, ¿no? Entonces, fíjense el cuadro que nos pinta. En la Grecia de las primeras estatuas andantes, hay caminos que desembocan de repente en la pradera de la verdad, o descubren los contornos de una llanura llamada aletheia. Otros senderos aún más secretos nos conducen hasta la fuente del olvido, o nos llevan hacia las aguas heladas de la memoria. Otra de las potencias como Mnemosine, las musas que se ponen en relación con aletheia, ¿no? Cuando ustedes noten leyendo a Fedro que los discursos, típicamente los discursos de los rhétores o de los sofistas invocan a las musas, esto viene de estas prácticas, ¿no? De unas prácticas en las cuales la palabra se pronuncia, y eso también es muy importante en Fedro, en calidad de medium. Es decir, esta verdad de los poetas o esta verdad de los adivinos, no es una verdad, una palabra verdadera de la cual sean conscientes, diríamos hoy, Ana
quieran. Los poetas o los adivinos, diría de cierta justicia específica, hablan como intermediarios entre los dioses y los hombres. Por ejemplo, la discusión que hay en Crátilo a propósito de la lengua divina y de la imposibilidad humana de tener acceso a la lengua divina proviene también de esta herencia, ¿no? Claro, la palabra divina es verdadera, pero a esa, dice Platón en distintos diálogos, no tenemos acceso, ¿no? En este sistema de pensamiento sí, porque el lugar que ocupa quien habla, se supone, es uno de medium, justamente, ¿no? De intermediario. No es la palabra. Así se condena a la poesía, porque finalmente el poeta no sabe de lo que está hablando, ¿no? Dime. Sí, bueno, aquí también como importante mencionar que muchos autores han señalado, ¿no? Que precisamente una de las... O sea, como que está muy disputada esta idea, ¿no? Del tránsito entre el mito y el logos. Y uno de esos autores, que es Enrique Hills, que marca, ¿no? Que la filosofía nace de la poesía, ¿no? O sea, que esta palabra está invadida como por la locura, por precisamente la manía, la mántica, en donde el loco, pues era un sabio, ¿no? O sea, precisamente porque era el que, hablando ahorita que estaba mencionándole la contradicción, que precisamente estaba inmiscuido, ¿no? Como toda esta idea de ser, ¿no? de la contradicción, de los excesos y los límites, y que, pues eso, pues es la manía, ¿no? Por ejemplo, en una parte menciona lo de los mitos órficos o los poemas órficos o así. Entonces, como que hay esta cuestión de dónde surge la filosofía, más bien que a partir de la poesía se hace este tránsito, ¿no? Hacia el logos desde su acepción filosófica y pues nada, como que mencionar esa parte. Claro, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que hay aquí, lo que se problematiza, y por eso me gusta mucho, es lo que Nietzsche llamaría una voluntad de verdad también, ¿no? O sea, una apropiación de la verdad. Se entiende mejor cuando se lee a Fedro porque hay una puesta en escena. Es un diálogo muy complejo y en muchos planos, pero hay una puesta en escena de estas formas de pronunciar el discurso y de decir o no la verdad para finalmente llegar a una determinación de la verdad filosófica, ¿no? De la dialéctica específicamente en ese diálogo, ¿no? Esto es lo que hace el dialéctico y así se puede tener cierto acceso a la verdad. Pero si no entendemos toda esta historia, tampoco entendemos por qué en algún momento Sócrates dice que Fedro es la razón de su arrebato místico, cuando pronuncia el primero de los discursos Sócrates, no el segundo. Un discurso además falso y blasfemo, ¿no? Es una puesta en escena curiosa. ¿Y por qué lo pronuncia con el rostro tapado, ¿no? Cuando la figura de la verdad, vamos a decir la imagen de la verdad, es aquella que enseña el rostro, ¿no? Sí hay una relación, por más que no le guste a Detienne aquí, y eso está en el prefacio, la etimología de Heidegger, pues, pero sí entre ocultamiento y desocultamiento de la verdad, ¿no? Cómo están puestos en relación todos estos conceptos y todas estas prácticas. También a nosotros nos puede resultar extraño que se hable justamente de la adivinación, ¿no? O que se hable de la manía, como tú dices. Efectivamente. ¿Por qué tendría que ser necesario además discutir sobre si es bueno o malo? O sea, valorar moralmente y con este fundamento descartar o no el trabajo de los poetas, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo y qué tiene de bueno estar arrebatado, ¿no? Estar arrebatado ya sea en el sentido de la palabra o ya sea en el sentido erótico. Levantaste la mano. Sí, no, precisamente esta cuestión igual de la interpretación que es muy importante cuando se habla sobre el concepto de la verdad, ¿no? O sea, porque precisamente los que interpretaban y la razón por la que precisamente la razón y la palabra y todo esto es intermediario, es porque tiene que haber un trabajo de interpretar, ¿no? Y los que interpretaban antes esto eran pues precisamente los adivinos
y los oráculos y todo esto. Entonces está muy interesante cómo está relacionado también con el diálogo, ya no desde esta interpretación con connotaciones religiosas, sino también menciona, y me parece interesante que habla sobre este proceso de secularización, que está muy ligada a la política, como hablábamos, ¿no? De la autoridad y por lo tanto del diálogo, ¿no? O sea, en la medida en la que se seculariza, pues esta capacidad de interpretación, que sería ya el diálogo y la palabra entre los conciudadanos, ¿no? Que mencionan, como, no me acuerdo quién fue, que dice, ¿no? Que el homoi, que era como el nombre del ciudadano en Esparta, pues era el semejante, ¿no? Entonces ya hay como esta especie de, pues eso, de entendimiento con el otro y que al final es lo que llegaría a ser la nueva acepción, la acepción filosófica de la verdad, que será como lo común, ¿no? Claro, en una comunidad, desde luego excluyente, ¿no? O sea, los ciudadanos eran hombres, varones, libres, no esclavos y propietarios, ¿no? Los guerreros hoplitas de los que habla Detienne eran una especie particular de guerreros, pues contratados a sueldo, pero una de las características que tenían que tener era tener propiedades, tierras, ¿no? Específicamente. Entonces, entre ellos, entre esos iguales, se dirimían los asuntos, sí, los asuntos de la guerra, ¿no? Esto es heredado después por las prácticas democráticas, entre ciudadanos, y solo entre ciudadanos se dirimen las cuestiones de la polis, ¿no? Libremente, abiertamente, dice Detienne, además en un espacio con una configuración circular. Si ustedes quieren pensarlo simbólica, no me gusta mucho el término símbolo, pues, ¿no? Pero en una figura espacial que le otorga a cada cual el mismo derecho al uso de la palabra, un derecho que es a la vez un deber y que coloca a todos así espacialmente en un lugar equidistante respecto del centro, que es el que toma quien habla, y respecto de los otros, ¿no? Hay dos términos que hablan de esta igualdad, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante en el texto. Uno tiene que ver con la igualdad frente a la ley y otro tiene que ver con la igualdad respecto del derecho al uso de la palabra, ¿no? Ambas están presentes en esta configuración, que es una configuración política que da lugar a la palabra diálogo, en ese sentido, ¿no? Al uso público, vamos a decir, de la palabra, y a la argumentación, por otra parte. Entonces, sí se ve como una figura muy lejana de esta otra figura de la verdad, figura mítica, y quizá los rasgos que heredó la tradición, la concepción de la verdad y la figura de quien se apropia de la palabra y de la verdad sean estos rasgos valorativos, vamos a decir, de el individuo específico, ¿no? Que tiene derecho a hablar. Entonces, en un ámbito de iguales. Platón no era un defensor de la democracia, como ustedes saben, ¿no? Tenía que ser justamente la figura del filósofo, del que sabe, de aquel a quien le interesa, ¿no? El saber y la verdad, y que además dispone del tiempo y todo lo demás, tendría que ser esta figura la que orientara al resto de la sociedad, que ni tiempo ni posibilidades tenía, ni interés, dice ahí en Fedro, ¿no? De conocer la verdad. O sea, la traducción al español habría que ver cómo lo dice en griego, ¿no? Pero entre los entendidos, dice eso, la palabra escrita se va a las manos de los entendidos, pero también a las manos de aquellos a los cuales ni les va ni les viene, ¿no? Entonces habría que vigilar la propiedad de la palabra, lo cual es imposible, por otra parte, ¿no? Como lo muestra lo político, no voy a decir la política, ¿no? Sino lo político, el carácter político de la palabra. Bueno, entonces en Creta, Epiménides, el castigo de los necios,
Cae un buen día en un sueño tan profundo que el tiempo resulta abolido y tiene la ocasión de platicar con la verdad en persona. Durante el siglo VI antes de nuestra era, Aletheia Verdad forma parte del séquito de la diosa que acoge a Parménides y le guía hasta el corazón inconmovible de la verdad circular. ¿No? Fíjense que otro modo de hablar de la verdad, en qué personificaciones, en qué relaciones se pone, en qué relación se pone con el olvido, ¿no? Cómo se encarna, vamos a decir, en determinados lugares, en determinadas figuras también, deidades, etc. Bueno, entonces más abajo aquí dice, nos ha parecido que el contexto sociohistórico podría contribuir a la genealogía de la idea de verdad. En el interior de una institución que nuestras investigaciones sobre los pitagóricos nos permitieron interrogar ampliamente, pusimos de relieve las huellas de un proceso de secularización de la palabra. Reconocimos las más importantes de tales huellas en la Asamblea Militar, aquí de lo que estabas tú hablando, que concedía iguales derechos en lo que respecta a la palabra a todos aquellos que formaban parte del círculo de los guerreros y que de este modo podían discurrir acerca de asuntos comunes, ¿no? Durante la Reforma Hoplita, por la imposición de un nuevo tipo de argumento y de conducta en la guerra, en torno al año 650 antes de nuestra era, se favorece la aparición de los ciudadanos soldados iguales y semejantes, con lo que pasa a formar parte de los usos de la ciudad la palabra diálogo, la palabra profana, la que actúa sobre los otros, o sea, la que persuade, ¿no? Ahorita vamos a ver también un poco más adelante el uso de la palabra persuasión, ¿no? Distintos usos de la palabra persuasión, pero les adelanto, también se ha entendido en la historia de la retórica de distintas maneras, pero de dos predominantes. O sea, persuasión en un sentido moderno, sobre todo, tiene que ver con, vamos a decir, desviar el cauce del pensamiento de quienes escuchan hacia el nuestro. En ese sentido, modificar el pensamiento acerca de algo, ¿no? Siempre es acerca de un objeto, un discurso específico, pues, entonces modificar el pensamiento individual de alguien hacia otra cosa. En ese sentido se usa a veces indistintamente con convencer, ¿no? Pero también puede querer decir otra cosa. Persuasión puede querer decir también conducir a la acción, ¿no? Entonces se persuade a alguien, a un auditorio, típicamente, ¿no? En los estudios retóricos, de hacer algo específico, ir a la guerra o no ir a la guerra. Se usa también en el sentido de conmover, en un sentido muy reducido, que es también moderno, o sea, de apelar a las pasiones o de apelar al patos, ¿no? Para producir, vamos a decir, un acuerdo respecto de una causa específica. No se refiere únicamente a eso, o puede querer decir también producir un cierto consenso, ¿no? En Nietzsche hay una acepción muy interesante al inicio de los cursos de retórica, o que por lo menos así me gusta a mí leer, que dice que las artes retóricas, las artes de la persuasión, y particularmente en el mundo griego antiguo, hacían a la gente o nos hacían acostumbrarnos de oír opiniones contradictorias, o sea, la escucha, e incluso no solo contradictorias, sino las opiniones más extrañas, ¿no? Entonces la persuasión también tiene que ver con poner en el sentido de lo común otras opiniones, otras doxas, ¿no? Y esa capacidad política de discutir, y de discutir a propósito de lo ajeno. Entonces, bueno, todo esto es persuadir, ¿no? Es uno de los modos, dice, tiende la palabra diálogo, la persuasión, la que se refiere a los asuntos del grupo, ganando terreno y dejando en desuso poco a poco a la palabra eficaz y portadora de verdad.
Por su función nueva y fundamentalmente política vinculada al ágora, el logos, palabra y lenguaje se transforma en un objeto autónomo, sujeto a sus propias leyes. Dos grandes direcciones. Aquí el esquema les decía, ¿no? Se abrirá entonces en la reflexión a propósito del lenguaje. De un lado el logos, en tanto que instrumento de las relaciones sociales. ¿De qué manera actúa sobre los otros? Retórica y sofística analizarán las técnicas de la persuasión y desarrollarán el análisis gramatical y estilístico del nuevo instrumento. Ahora, la consideración de la palabra como instrumento oculta también algunos otros efectos de la palabra que no dependen de quien habla. Es cierto que la retórica, o las prácticas retóricas, diría Barthes, incluyen una serie de reglas o de recetas para la argumentación y para la persuasión, muy específicas, ¿no? Muy divertidas algunas también, como refutar, por ejemplo, un argumento recurriendo a los propios argumentos de quien se opone, ¿no? O sea, cómo usar la palabra del otro en su contra, básicamente. En fin, ¿no? Hay distintas técnicas. Y sin embargo, el discurso se resiste también a ser empleado. Entonces, lo que oculta esta cierta concepción instrumental también, y que también está presente en la tradición retórica del lenguaje, es que la fuerza del discurso, la fuerza del lenguaje excede al sujeto hablante, ¿no? A quien habla. Pues, en algún sentido, dicen las investigaciones posteriores a Nietzsche, el sujeto mismo, la interpretación del sí mismo que se hace, depende también de las prácticas lingüísticas y de las prácticas no lingüísticas también, ¿no? De tal manera que no es seguro que nos podamos apropiar nunca del discurso. Más bien el discurso hace cosas que se nos ocultan, ¿no? Nos constituye, dirían los románticos. Entonces, bueno, pero es un punto de vista, y es un punto de vista que hay que discutir de que el lenguaje es absolutamente controlable, ¿no? Hay técnicas, sí hay técnicas de persuasión, hay técnicas argumentativas, etcétera, que no es que carezcan de utilidad de cualquier manera, ¿no? Nada más no es totalmente asible el lenguaje. Entonces, retórica y sofística analizarán las técnicas de la persuasión y desarrollarán el análisis gramatical y estilístico del nuevo instrumento. Mientras tanto, la otra vía explorada por la filosofía adoptará el logos como medio de conocimiento de lo real. Y por lo tanto también determina el conocimiento de un modo nuevo, ¿no? La palabra es lo real, todo lo real, y que hay de lo real expresado por los números, del lenguaje de los matemáticos y los geómetras descubren, ¿no? Otra vía. Entonces, estos dos caminos tomaría la palabra secularizada, según Detienne. El análisis, entonces, es de este proceso político, sociopolítico, histórico de secularización, de la palabra aletheia y de la palabra, ¿no? Del lenguaje en general, que incluye también una determinada concepción del lenguaje mismo. Los rasgos los iremos viendo en la lectura, ¿no? Lean, si quieren, toda esta obertura, este nuevo prefacio, porque ubica muy puntualmente las tesis de Detienne en esta discusión de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Específicamente del libro, porque es largo, no les voy a pedir que lo lean todo a menos que tengan tiempo y ganas, o en algún otro momento, pero me interesa particularmente, y para determinar algunos conceptos, ¿no? El capítulo 5, que se llama el proceso de secularización. Ahora, también lean, no sé, en mi versión está en la página 133, que yo tengo esta, pero son las 3 páginas anteriores al capítulo 5, ¿no? Aquí se va a determinar cómo se da el proceso.
Y yo voy a traer algunos cuantos fragmentos también para establecer algunos de los rasgos más importantes de la palabra verdad y de la determinación de la verdad en el sistema mítico, que es lo que se trata en los capítulos del 2º al 4º, ¿no? Entonces, próxima capítulo 5 y las páginas anteriores. Bueno, voy a dejar de presentar y otra vez les doy la palabra, por favor. Maestra, ¿esas lecturas están en el Drive, en la carpeta? Sí, ya están. Les puse tengo este libro, o sea, mi versión de 6º piso, lo tengo en PDF, pero es muy pesado porque lo escanearon como imagen. Y entonces me hicieron el favor unos estudiantes de otro semestre. Entonces, la versión que yo les puse no tiene la formación, digamos, del libro, pero es la misma traducción y es mucho menos pesada. Nada más que no tiene la obertura, entonces la obertura está por separado, pero también está. Todo está ya en la carpeta del Drive. Pero sí dice capítulo 5. Sí, sí. Okay. Sí, mira, a ver, es este. Lo presento. Es este en el que estábamos leyendo el prefacio. Está el libro completo. ¿Ves? Entonces está el índice sin páginas. Van a tener que encontrarlas ahí. Y está completo. Uh-huh. Bueno. Sí, es que no me había dado cuenta, pero sí ya recordé que en las primeras páginas dice los capítulos. Uh-huh. Dejo de compartir. Bueno, ¿quién más? Maestra, yo no escuché qué capítulo es el que tenemos que leer. 5. 5, gracias. Lo voy a poner acá. Igual otra, bueno, entonces la idea de verdad está necesariamente ligada, o sea, a la historia, ¿no? O sea, es, por así decirlo, como un requisito necesario para poder pensar a la verdad, ¿no? Claro, y a las lenguas históricas específicamente, ¿no? Uh-huh. Por eso la dificultad en la traducción, y así empieza Detienne, ¿no? Uh-huh. En la lengua indoirania hay una palabra que se traduce por verdad, pero su campo semántico pues, no se corresponde con el el francés en el que él escribió y, ¿no? Con el del español tampoco. Y a veces cuando trabajamos con traducciones nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? En filosofía del lenguaje, por ejemplo, es clásico porque una buena parte de la analítica se ha escrito en inglés, ¿no? Que se habla en inglés de meaning, que quiere decir significado y quiere decir querer decir, ¿no? Como cuando le dices a alguien, what do you mean? En español se distingue, ¿no? ¿Qué me quieres decir? No es lo mismo que no le preguntamos a alguien qué quiere significar, ¿no? Y entonces, a la hora de traducir textos que dicen meaning, en primer lugar hay ciertos problemas que no serían problemas en español. En segundo lugar, hay que tomar una decisión sobre cuál de los dos usar. Y ese es un ejemplo como muy sencillo de un caso de 2 sentidos del término, ¿no? Pero bueno, es que el sentido se determina así en las lenguas específicas, en los discursos específicos, porque hay distintos, diría yo, territorios del discurso, ¿no? Entonces es cierto que hay intercambio, las palabras del castellano, pues son las que están en el diccionario, básicamente, ¿no? O sea, hay un número muy restringido de términos. Sin embargo, los usos son múltiples, los significados son, diría Derrida, son
indeterminables, en el sentido en que no se puede absolutamente determinar uno o varios significados. Siempre hay, él dice diseminación, pero si ustedes quieren, dispersión del sentido, más que polisemia, ¿no? Y por otra parte, el sentido también se va produciendo en los discursos específicos, o sea, en el contexto más reducido, vamos a decir, del texto. Y es posible, siempre es posible producir nuevos sentidos, ¿no? Entonces, pues todas estas variantes hay. Hay variantes en las disciplinas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que hay intercambio entre distintos regímenes discursivos, vamos a decirlo así, instituciones, son las mismas palabras, pero hay determinaciones distintas y lo que nos queda es ponernos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Qué es necesario para como ampliar el sentido de una palabra? O para darle otro sentido, mira, mi postura específica es que eso es incalculable hasta cierto punto, ¿no? Que se modifica el sentido en ciertos usos, que ciertos usos políticos estratégicos de repente y en la experimentación producen otros sentidos. Por ejemplo, en el Museo de la Mujer hemos discutido mucho a propósito del mero cambio de género, la cuerpa, y de todo lo que puede querer decir el uso de este término, además de todos los efectos que produce, ¿no? Porque una se pregunta, ¿por qué molesta tanto? ¿A quién le molesta? ¿No? O sea, ¿cuáles son las políticas de la lengua que sancionan estos usos? ¿Y cuáles son las políticas no solo de la lengua, sino las políticas políticas, ¿no? Que producen descalificaciones, burlas, etcétera. Por otro lado, en los movimientos feministas de las chavas jóvenes, ¿no? Cuando ellas hablan de este modo y particularmente verbalizado esto de acuerpar, ¿a qué tipo de prácticas se refieren? ¿Qué nuevas prácticas han producido, etcétera? Lo que hay es modificación en primer lugar del género gramatical, ¿no? Lo que puede producir esto a nivel de sentido y a nivel de efectos excede con mucho ese gesto. Entonces, pues sí hay técnicas, por supuesto, ¿no? O sea, hay ciertas tecnologías del discurso, de la escritura, etcétera, pero que no son calculables, te podría decir, desde el punto de vista de la retórica y particularmente de el estudio de las figuras o de los tropos, que hay quienes dicen que hay que distinguir, hay quienes dicen que no, en fin, pero de las operaciones figurativas, la metáfora, por ejemplo, se pueden producir nuevas metáforas, sí. Voluntariamente sí también, ¿no? O sea, los poetas, ¿no? Hay una película sobre Neruda, por ejemplo, ¿no? Los poetas son expertos en la producción de figuras. El sentido de las nuevas figuras, sin embargo, es hasta cierto punto incalculable también, ¿no? Entonces yo diría, en determinados usos se producen nuevos sentidos. No necesariamente eso se puede controlar. Eso lo vamos a discutir en la lectura de Fedro, ¿no? La producción de sentido no es absolutamente controlable, afortunadamente, ¿no? Porque muchas veces fuerzas políticas institucionales específicas actúan como la policía de la lengua, para apropiarse de determinados términos, conceptos, ¿no? Libertad, por ejemplo, que no ha hecho el imperio norteamericano en nombre de la libertad y de la democracia, ¿no? En un cierto relato, ni siquiera un sentido del término de la libertad, sino ciertos relatos en los que está inscrito el término para justificar invasiones, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Pues si quieren... ¿Y esos sentidos también dependen del lenguaje? O sea, por ejemplo, no es lo mismo pensar la verdad desde el español, a pensarlo desde el inglés, o no sé, el chino, o el sin duda, ¿no? Sin duda, como les decía, tendemos como desde
la filosofía, desde el discurso filosófico que es autoritario, a pensar que el lenguaje es, o sea, puede analizarse universalmente, todas las lenguas históricas específicas. El estructuralismo también pensó eso, ¿no? O sea, pensó y la antropología estructural, con todo lo que le podemos deber, pensó que había ciertos esquemas o ciertos sistemas que explicaban, sí, la variación, pero al interior justamente de un sistema de conceptos o de un sistema de relaciones, ¿no? Y como lo muestran estudios de otras lenguas, no, o sea, esos conceptos no son aplicables así, ¿no? Esos principios metodológicos, si se quieren, no son aplicables. Entonces, claro, lo que hay que hacer entonces es leer en otras lenguas o leer traducciones de pensadoras y pensadores y lingüistas y antropólogas y antropólogos que escriben y que conocen otras lenguas, ¿no? No occidentales. Hay una serie de estudios que hizo Carlos Lenkersdorf. Él trabajó en el Instituto de Filológicas mucho tiempo y trabajó en Chiapas con las comunidades tojolabales y le dedicó muchos años no solo a vivir ahí, a aprender tojolabal y al análisis del tojolabal. Y entonces, entre otras cosas, él sostiene que esta lengua particular es una lengua que no desplaza porque no hay un concepto del yo, sino que no usa el yo como concepto central del sujeto que habla, sino el nosotros. Dice, es una lengua del nosotros, en donde se dirimen las cuestiones públicas en términos comunitarios, ¿no? Por esta figura. No hay un equivalente en tojolabal, dice Lenkersdorf, a yo, ¿no? Así como les decía, en la lengua yoruba no hay un equivalente al genérico hombre. Hay una palabra para el anatómico mujer, el anatómico hombre, y otra para la humanidad distinta, ¿no? Una tercera, digamos, o que se podría traducir así. Lo de Lenkersdorf es igualmente radical. No hay un sujeto yo, ¿no? Como el centro de todas las representaciones, ¿no? Eso, en esa lengua no, o sea, hay traducciones, pues, pero las traducciones nunca dicen lo mismo, ¿no? Esa varía, ¿no? Varía como tal. Lenkersdorf decía que debía una parte de su aproximación teórica al romanticismo alemán y en particular a los textos de Humboldt, en un uso político muy interesante, porque Humboldt sostuvo que las lenguas son visiones del mundo, ¿no? Y creo que eso pasa con pues, todas las traducciones del lenguaje, ¿no? O sea, obras como la de Platón, de Hegel, de Kant, ¿no? O sea, claro, claro. Sí. Orlando. Gracias. A mí me parece muy interesante a colación, como por ejemplo en la lengua náhuatl no existe la libertad como palabra. Es curioso porque no existe de alguna u otra forma también como concepción, ¿no? O sea, la libertad como absoluto, como ese concepto de, ¿no? Un concepto que va independientemente de las circunstancias, no existen en el náhuatl, ¿no? Por ejemplo, eso es muy similar a la palabra árbol. No existe la palabra árbol en tanto que acumula a todos los tipos de árbol en una estructura, sino existe el capulín, ¿no? Existe el, qué sé yo, el roble, ¿no? Existe tal árbol, pero no existe el abstracto de árbol. Entonces, eso es un gran problema a la hora como de acercarse tan solo a la cosmovisión, ¿no? A la cosmovisión de la lengua, porque se tendría que suprimir algo que en Occidente se le ha dado mucho valor, como es a la abstracción, o sea, al ser, ¿no? Al concepto de lo absoluto. Que así es como Nietzsche habla de los conceptos, ¿no? En una particular determinación de los conceptos, dice, surgen por igualación de lo desigual. O sea, el concepto de hoja, ¿no? Como si no hubiera solo, es más radical, como si no hubiera solo experiencias singulares, ¿no?
de esta hoja, en este punto de vista, en este momento específico, etcétera. Entonces, claro, a la hora de poner en relación las lenguas aparecen estos nuevos problemas, ¿no? Se ponen en cuestión ciertos supuestos también. Sí, Francisco. Sí, igual quería continuar un poco con lo que dijo mi compañero Orlando, con una pregunta de si esta dificultad que tiene el náhuatl, bueno, no sé si dificultad, pero esta diferencia que tiene el náhuatl de no abstraer se debe a la estructura del lenguaje, el cual toda oración siempre está vinculada a un sujeto, ya, o sea, sujeto como persona, sujeto como objeto. Como pregunta lo planteo. Ajá. Sí, justamente el náhuatl es omnirrelacional, o sea, no pueden existir como entes ahí solitos, ¿no? Así como flotando en el espacio del significado, siempre tiene que estar en relación a algo o a alguien, ¿no? O sea, como, sí, a un sujeto siempre tiene que estar como la palabra, ¿no? Por ejemplo, la mamá no existe así como la mamá, así como la madre, ¿no? La cualidad de ser madre tal cual, sino como la mamá de alguien o de algo, ¿no? La mamá del perro, la mamá de mi amiga, ¿no? O sea, la mamá de alguien. Así, es curioso. Y ni siquiera es de, curiosamente en el náhuatl no existe la posesión, la traducción correcta sería o sea, la persona o la cosa que acompaña a tal, no la persona de o la cosa de, sino no es de, sino es acompañamiento de, por así decirlo. Uh-huh. Muchas gracias, Orlando. Súper interesante el náhuatl. Qué padre, sí. Sí, sí. Y qué privilegio que así lo conozcas, ¿no? Sí, Bueno. la verdad, sí. De hecho, aquí hay un profesor que viene de la comunidad, bueno, en la facultad, y es claro, curiosamente es un náhuatl de la Ciudad de México, de Milpa Alta, ¿no? Porque hay muchos en México, ¿no? Muchos tipos de náhuatl, pero sí, lo enseña, curiosamente, comercial, ¿no? Le enseña ahí el Delefil, ahí está. Muy bueno el curso, muy, muy bueno. O sea, la particularidad de que el profe sea como nativo de una comunidad, o que haya crecido como con las estructuras de la comunidad, realmente son mucho, o sea, es como todo el tiempo estar conflictuando la posición de una lengua occidental con todo lo que implica a una lengua originaria. Es recomendable. Muy, muy recomendable, ¿no? Porque al mismo tiempo sirve para cuestionar la imposición del castellano, justamente. Y para pensar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cómo se llama el profesor? O supongo que la clase es náhuatl, ¿no? O sea, como... ¿Sí es náhuatl la clase o cuál es el curso que imparte? Porque igual yo estoy interesado. Sí, pues tanto la ENAL tiene el náhuatl como el Delefil, aquí la facultad, y aquí en la facultad es curso intensivo de náhuatl. Hay nivel 1 y nivel 2, y el profesor es Sergio Sevilla. Es todos los días de 2 a 4, ¿no? Lamentablemente. Ay, qué pero, mal. sí, pero se repite así como todos los semestres, y la ventaja es que es todos los días, ¿no? Entonces, si faltaran un día, pues no se pierden de tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, el día de la clase, que faltaran a la otra y ya tomáramos la clase. Pero sí, o sea, por ejemplo, esa es una muy buena oferta de la facultad, como en el idioma náhuatl. Sergio Sevilla. Otra pregunta, Orlando, pero ¿solo enseña el náhuatl hablado, también la interpretación iconográfica del náhuatl? Es que la interpretación iconográfica, ¿no? Es muy difícil, es muy, 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 muy difícil, porque esa sí es una interacción con la lengua que está o sea, está casi perdida. O sea, es muy difícil de leer los códices, o sea, como están estructuralmente escritos, porque como es un lenguaje maseográfico, unos signos hacen de fonética nada más y los otros hacen de significado. Entonces, saber identificar cuál es el dibujito que estás hablándote nada más de qué palabra o cómo se pronuncia, y el dibujito que te está dando de hecho el significado, es muy difícil. Entonces, por ejemplo, Coyoacán, ¿no? Ay, rápido, perdón. Coyoacán es
coyotito con el hoyo adentro, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, es el lugar de donde hay coyotes, ¿no? Porque está el hoyito y el coyote al lugar de coyotes. Pero ese hoyito, que en náhuatl ¿no? Es coyocle, con H, con una aspiración, no es coyote, ¿no? Ese es como oquedad. Entonces, Coyoacán, el coyotito está haciéndote nada más la fonética de que es coyo, y ya el hoyito te da el significado de la oquedad. Entonces, Coyoacán es lugar donde hay oquedades, lugar donde hay así como frutas y cavernas. Contrario al lugar donde hay coyotes, porque en Coyoacán no había coyotes, ¿no? Entonces, esas clases de cifrado está muy poco estudiado, es el gran problema. Ok, muchas gracias, Orlando. muchas gracias a todas y todos. Tengo una clase a las 4, entonces voy a cerrar la sesión, nos vemos la próxima semana, ¿no? Cuídense mucho.